Bienvenidos mis queridos estudiantes, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender acerca de las palabras compuestas en alemán. Seguramente han visto algunas de estas. Der Orangensaft, die Haustür, der Milchkaffee. Pero, ¿exactamente qué es una palabra compuesta o un Kompositum en alemán? Es una combinación de dos o más palabras para obtener una nueva. Por ejemplo, die Orange, la naranja, más der Saft, el jugo, tenemos como resultado der Orangensaft, el jugo de naranja. Lo otro que debemos tener en cuenta es que el género de la palabra es el de la última que compone nuestra palabra compuesta. Por ejemplo, das Obst más der Salat, tenemos der Obstsalat. ¿Qué significa esto? Déjalo en los comentarios si te lo sabes. En este tema es importante saber el tipo de combinaciones que pueden existir. Por ejemplo, la primera es adjetivo más sustantivo. Tenemos el adjetivo klein más el sustantivo die Stadt y como resultado tenemos die Kleinstadt. La segunda es el verbo más un sustantivo. Por ejemplo, fahren más die Karte y tenemos die Fahrkarte. El siguiente tipo de combinación es el de un adjetivo más otro adjetivo. Por ejemplo, dunkel más blau tenemos dunkelblau. Y el último es una preposición más un sustantivo. Por ejemplo, gegen más das Argument y tenemos das Gegenargument. Y así tenemos die Kleinstadt, la ciudad pequeña, die Fahrkarte, el boleto, dunkelblau, azul oscuro o azul marino, y al final das Gegenargument, el contraargumento. ¿Todo claro hasta aquí? Lastimosamente, esto es un tema en el que la memoria juega un papel muy importante, porque a pesar de que tenemos reglas, estas no son perfectas al 100%. Normalmente se unen estas palabras por medio de una S o una N. Sin embargo, hay una característica que siempre va a seguir una regla, o bueno, la mayoría de las veces. Y es que los sustantivos con el sufijo keit, heit, schaft und tit, link, tum se combinan por medio de una S o ES. Por ejemplo, der Liebling más die Farbe sería die Lieblingsfarbe. Y die Universität más das Gebäude sería das Universitätsgebäude. Y sería die Lieblingsfarbe, el color favorito, y das Universitätsgebäude, el edificio universitario o el bloque. Mi recomendación para ustedes es que tengan en cuenta estas pautas que les acabo de mostrar. Esto es un tema que se aprende con experiencia y con mucha paciencia, ya que no podemos estar inventando composita todo el tiempo. Por cierto, se dice das Kompositum y el plural es composita. Ahora continuemos con estos tips que les ayudarán a mejorar en este tema para luego pasar a las recomendaciones más importantes. El primer tip es el siguiente. La última palabra del compositum es la que tiene mayor valor, las otras simplemente matizan un poco el significado. Tip número 2. Puede ser que ustedes estén trabajando con algún vocabulario muy específico y si no se encuentra el significado en el diccionario, puedes buscar cada palabra por separado y luego construir el sentido. Y el tip número 3 es llorar menos y hacer más. Recuerden que aprender un idioma es una cuestión de constancia. No se trata tanto de talento, hay que ser constantes para aprender un idioma como debe ser. Continúen con este video recomendado, el cual ha sido un total éxito, todo el mundo hace la actividad y está lista de reproducción para que tengan todo mi contenido organizado y estudien con la constancia que esto lo requiere. Hasta la próxima, recuerden suscribirse a mi canal. Chao, chao.